pues muchas gracias en primer lugar por asistir a esta presentación. Me acompañan en la mesa, como creo que sabéis, Cristina Carneado, que es la presidenta de la Asociación Primer Desembarco de Tazones, que llevan desde muchos años con toda la organización del desembarco. En este caso pues es la 35 edición ya que aparece en el programa, y el director del Teatro Contraste, Campa, también lo conocéis, director de esta compañía que hace toda la teatralización, y ellos dos, Cristina el sábado 22 y Campa el domingo 23, van a explicaros cuál es el programa de actos previstos, y luego finalmente pues comentaré yo algunas cosas. Así que Cristina, por el orden, sábado de Tazones. El sábado de Tazones, como decía el alcalde Alejandro Vega, nosotros haremos más o menos lo que se suele hacer siempre. En Tazones hay un poco que cambiar, aunque habrá alguna novedad, no novedades sumamente importantes no habrá porque no tiene más espacio ni más tenemos más programa, ¿no? Que este año tenemos lo que tenemos, pero sí con vistas a hacer cosas nuevas pues, para los próximos años, y sobre todo mirando ya al quinto centenario. Pues nada, para el domingo 23, este año hemos cambiado totalmente el formato. Desde hace 3 años que se viene realizando estos actos en Villaviciosa. Lo que tratamos es de ir buscando un formato, bueno, digamos que subsanando los defectos que vemos en años anteriores y dándole aire nuevo cada año, ¿no? Como el objetivo es el quinto centenario, pues vamos intentando incrementar los actos que se desarrollan en este día. Y para este año hemos pensado ya que sea una jornada completa de actos los que se van a desarrollar. Queremos intentar que en el casco viejo pues, haya una ambientación durante todo el día, desde las 11 de la mañana hasta que se finalice con el acto central a las 9 de la noche. Durante toda esta jornada se van a desarrollar pues, distintas actividades en las distintas plazas que conforman el casco viejo. Y comenzaremos, bueno, pues a las 11 de la mañana haremos 5 pases de visitas guiadas a la casa que albergó al emperador Carlos V, y las visitas son guiadas y teatralizadas, ¿no? Vamos a poner a los personajes centrales en la casa, y bueno, será una visita reducida a 25 personas cada pase. Luego, pues, en fin, habrá pues, grupos de baile renacentista, conciertos de música renacentista también de la época. Por la tarde habrá un espectáculo de cetrería y una exposición de cetrería, y a las 9 de la noche, pues, en la parte de detrás de la casa, que está ahora ya urbanizada, y bueno, creemos que es una plaza que alberga espacio suficiente para realizar este acto, aparte que porque la fachada principal se queda estrecha debido a la proximidad del edificio de enfrente. Y luego pensamos que, bueno, estéticamente la parte de atrás, con 2 balconadas, ofrece un espacio ideal para realizar ahí los actos centrales, que digamos que será el desfile y la llegada de Carlos V a la casa, bueno, pues que hace ya un montón de años albergó al emperador, ¿no? Y bueno, nada más. Lo que queríamos era fomentar un poco la iniciativa ciudadana, de que todo el mundo, a medida que vayan pasando todos estos años, vayan participando en estos actos, que todo el mundo pues, colabore en el sentido de que se puedan vestir con trajes de la época, bien sean de cortesanos, bien sea de gente pues, del pueblo y demás, pero que haya una ambientación durante toda la jornada en todo el casco antiguo, ¿no? Y ese es un poco el objetivo que nos fijamos para este año y para los venideros. Bueno, decir que no solo el grupo de Teatro Contraste colabora en esto, sino que hay un montón de grupos detrás,
grupos culturales como son la banda de gaitas, la banda de música de Villaviciosa, el taller de teatro de la Cámara de Gijón, en fin, que son fundamentales en la realización, porque entre todo pues movemos prácticamente 130 personas y eso solo un grupo sería inviable que lo hiciera. Yo sí quiero dar las gracias a todas estas personas que la inmensa mayoría colaboran de una manera tan desinteresada y bueno, en fin, que sin el apoyo de todos ellos sería impensable llevar todos estos actos adelante. Está todo cambiado, tanto en Tazones, la parte teatralizada que nosotros llevamos, hemos cambiado también los textos, hemos cambiado un poco el formato. Bueno, vamos a quitar una de las subidas y bajadas, en fin, porque se haya tomado mucho follón, y hemos cambiado totalmente el texto, y luego aquí en Villaviciosa, sí, es un formato totalmente nuevo, sí. Sobre todo, lo que queremos es que se desarrollen pues, muchas actividades y luego que confluyan todas en la recepción principal. Y sobre todo en la recepción principal lo que queremos destacar, vamos a prescindir de la parte, digamos, más textual, vamos a hacer una parte más estética, se van a hacer proyecciones también en pantalla grande al mismo tiempo, va a ser algo más, digamos, música, sonido, baile y demás, pero sobre todo que cale el mensaje de la importancia que tiene Villaviciosa y sobre todo en la historia, al ser la primera corporación que rinde, digamos, pleitesía o rinde honores de rey a quien no lo era en aquel momento, ¿no? O sea, esa es, digamos, lo que pretendemos con el acto principal, ¿no? Que Villaviciosa es la primera corporación española que rinde pleitesía como rey a Carlos V y lo acoge cuando en realidad la reina en aquel momento era la reina Juana, él viene como príncipe, pero no viene como rey. Entonces, bueno, creemos que en la historia pues, es importante que Carlos V llega a España y la primera corporación, digamos, que lo acoge como tal, pues es Villaviciosa, y creo que tiene una importancia en la historia que creo que además no se le da ni se le está dando. Nuestra escena teatralizada va principalmente en esa línea. Y luego ya te digo, prescindimos prácticamente de lo que es texto en sí, pero sí que va a haber una parte más estética. Digamos que sean actos festivos para celebrar la llegada. ¿Alguna cosa más? Pues nada, comenzando por el agradecimiento, yo quería expresar en nombre del Ayuntamiento, en primer lugar, el agradecimiento a la Asociación Primer Desembarco de Tazones por el trabajo que viene realizando y por esa implicación que antes comentaba también Campa, que se busca para los actos del domingo. Tazones durante muchísimos años mantuvo la llama encendida de Carlos V en Villaviciosa, y por eso en este programa de actos se representa primero la llegada a Tazones, el desembarco, y luego el domingo la llegada a Villaviciosa, a esta casa de los Evia, a esta estancia donde estamos y donde, como sabéis, pernoctó el que luego fue rey de España, Carlos I de España y V de Alemania. Y queremos potenciarlo y apostar de cara a 2016 y 2017 sobre todo, en lo que se celebra, en la fecha en la que se celebra el quinto centenario de la llegada de Carlos a España, que es una fecha que cambió la historia de nuestro país y también del mundo, y Villaviciosa quiere situarse en el panorama de la red que existe de cooperación, en este año primero en el que se celebra ya con la declaración de interés turístico, pero también con el reconocimiento como itinerario cultural europeo por el Consejo de Europa. Queremos aprovechar en toda su virtualidad, tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista turístico, lo que supone la figura de Carlos V para Villaviciosa, y en ese sentido, pues el mismo viernes, que estará con nosotros durante los actos Quintín Correas, que es el gerente de la red, vamos a tener una primera reunión de trabajo con él, una primera toma de contacto, y le transmitiremos los planes de Villaviciosa para situarse
en esa red y hacer valer desde luego el valor y la virtualidad histórica que tiene el hecho de que Villaviciosa sea el centro del primer viaje de Carlos a España. Como sabéis, la declaración como itinerario cultural europeo abarca a todas las rutas del emperador, de Carlos V, y nosotros, Villaviciosa, queremos potenciar y queremos poner en valor y hacer valer la importancia histórica, que es así, que tiene el primer viaje de Carlos a España, que llegó a Tazones y que pernoctó en Villaviciosa, y desde aquí hizo el camino que cambió la historia de nuestro país y la historia del mundo. Como veis, hay una apuesta muy importante en cuanto al programa de actos. Hay la colaboración que antes se citaba de muchísimas personas. La Asociación de Tazones tiene también un montón de colaboradores que aparecen en el programa, y nosotros también, pues, con recursos municipales, pero también con otras entidades, pues, intentamos responder al reto que es para Villaviciosa el poder desarrollar un programa de actos, tanto en Tazones como en la villa, lo más completo posible, y que para los próximos años queremos completar y queremos mejorar para estar a la altura de la importancia que creemos que tiene esta figura para el concejo de Villaviciosa. Desde el punto de vista organizativo, os enviaremos con la nota de prensa